introducción al derecho o derecho simplemente, ¿no? Ese es el tema, ahí están expuestos todos los temas. Luego estamos analizando unos libritos que también están en fotocopias en la fotocopiadora. El primero que acaban de ver es de Marta Haneke y el segundo que observan es de Nikos Poulantzas, ¿no es cierto? Entonces, sobre la base del texto y sobre la base de estos dos textos mínimos que acabamos de analizar, vamos a estudiar el modo de producción. La clase anterior habíamos analizado esta teoría que estamos utilizando para explicar lo que es la sociedad, es decir, cómo se ha creado, cómo se desarrolla y cómo se consolida en el devenir del espacio-tiempo. En esta perspectiva, nosotros habíamos observado la parte metodológica que nos permite analizar ya específicamente los conceptos de modo y de formación social, que son las dos características bajo las cuales se expresa en términos globales el mundo de la sociedad, dentro de esa perspectiva de sociedad globalizada o mundializada, que nuestro anterior autor, como es Antonio Gramsci, lo calificaba como un bloque histórico, ¿no es cierto? Como una situación histórica global, donde era posible encontrar todos los elementos que utilizamos nosotros los hombres para encontrar esos servicios y para encontrar esos productos que, de acuerdo con su terminología de economía política, ustedes los denominan básicamente mercancías y que por su valor de uso, por su valor de cambio y por su simple valor como medida de contenido de trabajo, nosotros utilizamos para satisfacer necesidades muy simples o muy complejas. Bien, entonces habíamos visto esta teoría del materialismo histórico, que la habíamos nominado así de forma genérica, pero la clase anterior ya vimos cómo esta teoría es una expresión de conocimiento del marxismo en general, y habíamos visto que esta teoría tiene dos componentes básicos, para decirlo muy rápido y recordar, ¿no es cierto? Son el materialismo histórico o ciencia de la historia, ¿no es cierto? Y su otra parte es aquella que se denomina materialismo dialéctico y que analiza básicamente los conceptos del pensamiento que se expresan a través de procesos de investigación, cuyos resultados de este proceso de trabajo en particular son conceptos, y con esos conceptos nosotros podemos definir las características básicas del mundo fenoménico natural y el mundo fenoménico político, sociológico y cultural que nos anima. Habíamos visto que esta teoría del materialismo histórico tiene por objeto de estudio entonces la historia, pero como la comprende, ya saben, no como un objeto dado definitivamente, sino como un objeto que se va construyendo sistemática y paulatinamente al interior del estudio de estos dos conceptos que precisamente los analizamos el día de hoy. Estos dos conceptos básicos, ¿no es cierto? Entonces nos permiten conocer construyendo la historia, esta primera parte que es el materialismo histórico y la segunda que es un proceso de pensamiento que se materializa en un proceso de investigación para conocer todo lo que nos rodea en este momento. Luego habíamos visto que esta teoría en particular analiza fundamentalmente todas las cosas que anteriormente les he comentado a través de teorías regionales y a través de teorías particulares. Estos dos conceptos que analizamos están enfocados en las teorías regionales, modo y formación social, y los otros son conceptos particulares que nos permiten ir comprendiendo por separado cada una de estas etapas por las que ha atravesado la sociedad como modo de producción que surge en el devenir de la historia. Posteriormente, nosotros habíamos visto cuáles eran las premisas especiales de funcionamiento con las cuales esta disciplina del materialismo histórico y del materialismo dialéctico se va viabilizando en un orden que le permite conocer todo lo que hemos explicado. Este orden está viabilizado bajo dos premisas fundamentales que se denominan en esta teoría como
proposiciones. La primera proposición es aquella que está relacionada básicamente con ese proceso de distinción que nosotros los seres humanos, cuando vivimos en sociedad, diferenciamos entre objetos reales concretos, ¿no es cierto?, y los procesos de pensamiento. Y luego la segunda proposición está referida a la primacía del ser sobre el pensamiento. Luego habíamos entrado básicamente al análisis del modo de producción como concepto. Y aquí ya empezamos nuestra clase para terminar el día de hoy. ¿Qué decía este autor? Este autor dice específicamente en el texto o en esa bibliografía adicional que les he mostrado para completar el análisis de este primer tema, manifiesta que por modo de producción, estamos en la página 4 de la bibliografía, él afirma lo siguiente en términos específicos. Por modo de producción no se designará lo que se indique en general como económico. Esta es una primera advertencia para no confundir y afirmar que este concepto modo de producción, que es una de las formas en la que se expresa la sociedad, está ligado única y exclusivamente con la estructura económica, como ustedes lo advierten de la lectura que acabo de dar. Poulantzas dice, por modo de producción no se designará lo que se indique en general como económico. Y ustedes, por estudios de economía política que tienen respecto de su crítica, saben que cuando analizamos nosotros la economía, estamos analizando dos tipos de relaciones económicas o relaciones sociales de producción que cruzan genéricamente de forma desigual el trabajador y el emprendedor capitalista cuando estos se han viabilizado a través de una asociación económica que se transforma en una asociación jurídica producto del contrato de trabajo. La primera forma de expresar esto que nosotros denominamos como economía y que el autor lo denomina relaciones sociales de producción, que es el núcleo básico de su estudio, ¿no es cierto?, se denomina también fundamentalmente como relaciones de apropiación real en el campo económico y en el campo jurídico como relaciones de posesión, y la otra es la relación de propiedad. Unos son propietarios, los emprendedores capitalistas de los medios de producción, y los otros no son propietarios de nada. Los proletarios simplemente gastan su fuerza de trabajo, viabilizan sus conocimientos, alquilan su fuerza de trabajo mensual y al final del mes tienen la parte más pequeñita del salario, porque ellos no son propietarios de nada en el proceso de trabajo, y la parte más grande, de forma desigual, se la va a llevar el modo de producción capitalista con su agente de clase, que es el emprendedor capitalista. Hasta ahí está debidamente comprendida entonces esta advertencia que hace Nikos Poulantzas de no viabilizar de forma sistemática aquello que nosotros denominamos procesos de identidad entre el modo de producción y lo económico. De ninguna forma, cuando nosotros hablamos de modo de producción, estamos hablando específicamente de economía, y eso lo dice el autor cuando dice, por modo de producción no se designará lo que se indica en general como económico. Ahora, sí, no se debe confundir lo económico con el modo de producción, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el concepto que tiene este autor? Más que concepto, en este caso hay una definición, porque es una perspectiva de conocimiento suya. ¿Cuál sería la definición que tiene este autor acerca del modo de producción? Leemos de forma muy chiquita y concisa para que ustedes comprendan rápidamente. Por modo de producción se deberá entender una combinación específica de diversas estructuras y prácticas. En la clase anterior ya desentrañamos la interpretación de lo que es estructura y de lo que es práctica, que lo hemos venido repitiendo además a lo largo de todas las clases. Llamamos estructura, o también con Engels, instancias regionales, a esos elementos que ordenan y organizan la sociedad y sin la cual una sociedad no podría existir. Son la estructura del derecho, la estructura de la política, la estructura de la ideología y la estructura de la cultura, arriba en
estructura, y abajo en la infra, la forma en la que se crea la riqueza y se la distribuyen desigualmente estos dos agentes universales cuando están produciendo mercancías para satisfacer necesidades. Entonces, cuando hablamos de modo de producción, hablamos simplemente de una combinación de estructuras. ¿Qué es lo que se combina en el modo de producción? Cuando habla de combinación, este autor, que es Nikos Poulantzas, está hablando fundamentalmente de una relación de articulación mutua y también de influencias recíprocas de estas estructuras: derecho, política, ideología y economía. Ahora, esa matriz no es cualquier matriz en general, no existe una combinación en general, se combinan de formas muy específicas para dar nacimiento a distintos modos de producción que estudian en la historia. Por ejemplo, ustedes en su materia de economía política, cuando la estudian como crítico, como derecho económico, van a observar que hay modos de producción precapitalistas. Por ejemplo, el mundo antiguo, que es el mundo esclavista, que tenía dos clases: los grandes latifundiarios, los señores esclavistas, y los esclavos, que eran los agentes especiales que producían mercancías en los ergasterios romanos y en los ergasterios griegos, que eran el equivalente de las primeras fábricas que funcionaban a nivel global en aquella época de los imperios, ¿no es cierto? Y dos, el modo de producción feudal, por ejemplo. También tiene una combinación, ahí también se trabaja, ahí también hay derecho, ahí también hay política, ahí también hay religión, etcétera. Pero hay una combinación específica, y esa combinación específica da nacimiento a un modo de producción específico. En el modo de producción capitalista, lo mismo, hay otra combinación específica. Ahí se produce de una forma determinada, se trabaja, ¿no es cierto? Ahí está el derecho, la política y la ideología. Podemos pasar al análisis de situaciones sociales que no han perdurado mucho en el tiempo, como la sociedad socialista, o una perspectiva que todavía no se ha abierto, que es la sociedad comunista, y ahí también vamos a ver formaciones de trabajo. Por lo tanto, cuando este autor dice que el modo de producción debe ser considerado como una combinación específica de diversas estructuras y prácticas, a esta combinación él la denomina básicamente matriz social. Esa matriz social que funciona con elementos característicos, ya saben: derecho, política, ideología, y abajo economía. Pero cuando se articulan mutuamente en esta combinación, no es una combinación general y única que ha nacido desde el año 1 en el que se ha empezado a trabajar y se va a extender hasta el año 2022 en la etapa contemporánea que nos une a todos los que practicamos la introducción al derecho como materia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una combinación específica. A esta combinación específica, este autor le denomina ¿qué? Le denomina situación de predominio. Básicamente la denomina un todo complejo con predominio. Eso nos explica cómo se puede interpretar esta frase. Se interpreta de la siguiente forma: que o el derecho, o la política, o la ideología, o la economía, en esa combinación específica para producir también un modo de producción específico en la historia, cuando se combinan, no se combinan de forma general, sino lo hacen con este concepto que este autor denomina todo complejo con predominio. ¿Qué es lo que nos está queriendo informar este autor? En la interpretación, que el predominio unas veces en la historia puede corresponder a la primacía del derecho, a la primacía de la política, a la primacía de la ideología o a la primacía de la economía. Entonces, dependiendo, esta combinación da origen a esos diversos modos de producción que se han producido en la historia, ¿no es cierto? No hay un solo modo de producción que desde un momento ha comenzado a trabajar y se extiende de forma indefinida hasta nuestros días. Todas las formas del trabajo son, como ustedes han visto en economía política, históricas. Tienen un inicio y finalmente se acaban. Cuando se acaba la comunidad primitiva, ¿qué empieza? El modo de producción antiguo o esclavista. Cuando se acaba el modo de producción esclavista y ha agotado todas sus fuerzas productivas y sus relaciones sociales de producción, ¿qué empieza? Una nueva era. ¿Cómo se llama esa nueva era? El modo de producción feudal. El modo de producción feudal se ha agotado y ¿qué
¿Por qué modo de producción estamos atravesando de forma contemporánea? Por el modo de producción capitalista o una forma capitalista universal de producir el derecho, la política, la ideología y la economía, porque esa es la característica, ¿no? Cuando todas las naciones-estados viven dentro de un modo de producción, todos ellos producen de forma capitalista. Por ejemplo, Chile, Bolivia, Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, más arriba en la parte septentrional del norte, Canadá, una parte europea, Alemania, Francia, o los famosos tigres asiáticos de la economía, o la economía africana, o la economía de Oceanía, producen de la misma forma. Producen un derecho capitalista, una forma económica capitalista, una ideología capitalista. Producen todo de forma universal y común. Ahora, el segundo elemento que hay que comprender en esta definición de Nikos Poulantzas, cuando dice que el modo de producción debe ser designado como una combinación de estructuras, que ya sabemos cuáles, y a continuación añade de diversas prácticas. ¿Cuáles son las prácticas? Se está refiriendo a la práctica política de clase. ¿Se acuerdan que cuando analizamos la política, la habíamos empezado a definir como lo político o como la política? Y cuando hablábamos de la política, ¿de qué hablábamos? De una lucha de clases, una lucha de hombres, una lucha política. ¿Para qué se produce esta lucha política o lucha de clases en la sociedad, donde su sociedad se haya dividida en clases sociales, como es el caso de obreros por un lado y el caso de emprendedores capitalistas por el otro? También ya lo habíamos respondido en economía y habíamos dicho que esta pelea que realizan todos los días de forma soterrada proletarios y desposeídos en general, que se lanzan contra el mundo capitalista y el mundo capitalista les devuelve todos sus ataques, ¿no es cierto? Todos ellos luchan por un trofeo fundamental. Ese trofeo fundamental que se desplaza en el mundo social no es otro que la captura del poder institucionalizado del poder institucionalizado del Estado. ¿Qué es un poder institucionalizado del Estado? Es un poder como Estado y como poder que está viabilizado por normas, ¿no? Que impiden que los jerarcas que asumen el cargo de autoridades, con su prepotencia y abuso, puedan viabilizar hechos dictatoriales sin el conocimiento de la sociedad, porque ahí está el derecho que le pone límites al Estado, el derecho que le pone límites a la autoridad que a veces abusa del ciudadano, restringiéndole sus derechos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, de forma ya completa, decimos que el modo de producción deberá ser entendido como una combinación específica de diversas estructuras y prácticas, con un todo complejo con predominio. Ya hemos explicado qué significa predominio, y esta palabra que tal vez no la han definitivamente comprendido, la vamos a volver a explicar con otra autora, que es Marta Harnecker, para que ella nos desglose qué significa con predominio. Pero ustedes esto ya lo conocen en economía. Predominio significa estructura dominante o estructura determinante en última instancia. ¿No es cierto? Bien, luego habíamos continuado con el concepto de modo de producción, con el cual este autor hace nuevas profundizaciones para conocer todo esto que estamos observando como expresión de la sociedad bajo la característica de modo de producción. ¿Qué dice este autor? En la página 6 de la bibliografía o en sus textos aparece una frase que les puede resultar a ustedes enigmática. ¿Qué dice este autor? Se los leo textualmente. El modo de producción constituye un objeto abstracto formal que no existe en sentido estricto en la realidad. Esa es la frase enigmática. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esta fase enigmática? Porque ustedes podrían plantearme, como les comenté la otra vez, y podrían decirme para qué demonios estudiamos el concepto modo de producción si este no existe en la realidad. ¿Cuál sería el beneficio de los miembros de la sociedad aprendiendo conceptos que no nos explican nada de la realidad natural y nada de la realidad social, jurídica o política? Podría existir ese problema que ustedes me lo plantearían en esos términos, ¿no? Bien,
Esta frase es enigmática, pero tiene su interpretación y no hay que tomarla en el sentido literal cuando dice este autor que el modo de producción constituye un objeto abstracto formal que no existe en sentido abstracto. ¿Por qué? Por una razón básica. Ustedes ya con estos conocimientos que los venimos anticipando para finalizar este tema, podrán comprender que no existe sociedad alguna, que no existe ningún tipo de sociedad, sea norteamericana, alemana, francesa, boliviana, ecuatoriana o peruana o mexicana, que en la base de su producción económica solamente actúe entre proletarios versus emprendedores capitalistas o emprendedores capitalistas versus obreros. Cuando ustedes viven en la sociedad real, la formación social boliviana, que es el otro concepto que vamos a estudiar, ustedes están asistiendo al nacimiento de la riqueza de formas diversificadas. Un campesino que no es obrero, ni esa gente capitalista produce también riqueza en Bolivia. Un artesano que no es agente económico capitalista o agente económico obrero también produce riqueza. A eso se está refiriendo este autor, que es Nikos Poulantzas, cuando expresa esta frase y dice: el modo de producción constituye un objeto abstracto formal que no existe en sentido estricto, que no hay ningún tipo de sociedad que solamente genere riqueza en la estructura económica, apelando para ello al trabajo específico, concreto y especializado de solo obreros y de solo capitalistas, y de solo capitalistas y de solo obreros. Les he dado dos ejemplos para ver cómo en la composición social que tienen todas las sociedades hay otras personas al margen de los obreros, al margen de los capitalistas, que producen también riqueza en la sociedad. Y luego esa riqueza, como ya la conocen por su materia de economía política, se divide a partir del segundo elemento que les permite conocer la economía, que es la distribución igualitaria, cuando se ha vendido ese objeto en el mercado y luego se reparten las ganancias bajo la forma institucional que es el salario, y que la van a aprender necesariamente cuando ustedes lleguen a esa materia que se llama Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Bien, ahora vamos a utilizar otro textito para tratar de explicar ese concepto de Nikos Poulantzas, que lo denomina predominio. Vamos a leer una parte de la correspondencia epistolar de Marx. No sé si se acuerdan ustedes, cuando analizábamos Marx y su teoría del materialismo histórico, habían surgido muchos críticos. Vamos a ver quiénes eran esos críticos y que le decían que Marx y Engels le daban mucha bolilla, mucha importancia al concepto económico o estructura económica, y decían que la política, el derecho, la ideología eran simplemente meros reflejos de lo que es realmente importante y que es la economía en la sociedad. En ese momento les respondieron Marx y Engels que eso no formaba parte de su teoría, que ellos habían dejado muy claramente expresado que para poder viabilizar el conocimiento de sociedad en forma normal, equilibrada y con condiciones de paz, lo que se produce en sociedad no es un determinismo económico, no es una primacía. La economía no es más importante que el derecho, la política o la ideología, o el derecho, la política y la ideología no son más importantes que la estructura. Ellos negaron desde un primer momento ese determinismo económico o el determinismo idealista que le corresponde al derecho, la política y ideología, porque para estos autores la creación de la sociedad depende de ese vínculo, como lo dice Antonio Gramsci, con el que se unen lo infraestructural con lo superestructural y viceversa, lo superestructural con lo infraestructural. ¿No es cierto? Pero quedaron esas dudas, ¿no es cierto? Aún se puede leer en mucha bibliografía contraria a la del materialismo histórico que siguen haciendo hincapié en esta característica. Pero vamos a ver qué quería decir nuestro autor con predominio, y lo vamos a hacer a través de una correspondencia epistolar con la que Carlos Marx responde a estas críticas que le hacen a su teoría de que la estructura económica en su teoría es siempre la más importante y que el derecho, la política y la ideología serían un mero reflejo social o una fenomenología que se erige sobre lo que es realmente importante y sería la estructura económica. Se los voy a leer, ¿ya? Está
A ver, esta correspondencia ideológica, que también perdón, esta correspondencia marxista, que también está en su dossier. Aquí está, textual. Estamos leyendo la crítica que le hacen a Marx y Engels y cómo éste responde a través de esta respuesta epistolar escrita, ¿no? Dice lo siguiente: aprovecho la oportunidad para responder brevemente a una objeción que al aparecer mi obra Zur Kritik der politischen Economía del año 1859 me formuló un periódico germano-norteamericano. Mi enfoque, sostuvo se está refiriendo al periódico que le está criticando a Marx la primacía de la economía sobre el derecho y la política, según el cual el modo de producción dado y las relaciones de producción correspondientes al mismo, en suma, la estructura económica de la sociedad, es la base real sobre la que se alza una superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia, como la filosofía, la religión, el arte, por ejemplo, ¿no? Ese enfoque para el cual, aquí viene la respuesta, ¿no? Ese enfoque para el cual el modo de producción de la vida material, economía, condiciona en general el proceso de la vida social, política, de derecho y espiritual, sería indudablemente verdadero para el mundo actual. ¿Cuál es el mundo actual? Es el modo de producción capitalista que en su primera etapa ya lo conoció Marx, ya lo conoció Federico Engels y por eso realizaron su crítica. Adelantándonos un poquito, y esto lo vamos a volver a desarrollar, la característica del mundo actual es el predominio de la economía sobre la base de esa estructura dominante y determinante en última instancia. Pero este predominio, como dice Nikos Poulantzas, no significa que la estructura económica sea la estructura importante en la sociedad. Como predominio simplemente está queriendo caracterizar que cuando hablamos y conocemos un modo de producción en concreto, sea el esclavista, sea el feudal, sea el capitalista, o sea el comunista, o sea el socialista, estamos queriendo analizar cuál es el concepto o estructura que domina a las demás estructuras que aparecen en el desarrollo de la sociedad. Se refiere tan solo a eso, no habla de índice de dominación y que los otros elementos como el derecho a la política serían el reflejo fenoménico de lo que ellos consideraban como esencial, que era la actividad económica, como le endilgaban como crítica estos autores. Volvamos a leer. Sería indudablemente verdadero para el mundo actual en el que imperan los intereses materiales. ¿Cuáles son los intereses materiales? Los intereses que tiene el capitalismo para ganar esa alta remuneración económica, que es mucho mayor, a pesar de que estos señores no trabajan. Pueden aportar privadamente los medios de producción, pero no trabajan con sus medios de producción porque necesitan siempre del obrero para transformar lo natural en social-cultural. Pero no, aquí está la respuesta, pero no para la Edad Media, en la que prevalecía el capitalismo, ni para Atenas y Roma, donde la política era la que dominaba. En primer tiempo es sorprendente que haya quien guste suponer que alguna persona ignora esos archiconocidos lugares comunes sobre la Edad Media y el mundo antiguo. Lo indiscutible es que ni la Edad Media pudo vivir de catolicismo, ni el mundo antiguo de política. Es a la inversa. El modo y manera en que la primera y el segundo se ganaban la vida, habla del proceso de trabajo, lo que explica por qué en un caso la política y en otro el catolicismo desempeñaron un papel protagónico. Ahora les interpreto esta correspondencia epistolar de Marx. ¿A qué va esta crítica? Esta crítica va a desmoronar lo que le endilgaron a Marx y Engels, la primacía de la economía sobre el mundo del derecho, la política y la ideología. ¿Qué es lo que nos está mostrando, no? Que los que piensan que la economía es una estructura que tiene tal importancia masiva en la sociedad están equivocados por una razón simple. Él hace relación a esos lugares archiconocidos. ¿Cuáles son esos lugares archiconocidos donde estos autores, Marx y Engels, demuestran que la crítica que les hacen es infundada? Son los modos de producción que se han producido en la historia. Ustedes en economía política
y han conocido la comunidad primitiva, han conocido la comunidad asiática, han conocido el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y conocen las situaciones de prospectiva de sociedades que no se han consolidado ni han nacido en el tiempo, pero que según esta perspectiva teórica de Marx y Engels le van a suceder al capitalismo. El modo de producción que le va a suceder al capitalismo es el modo de producción comunista con su base necesaria de introducción, que es el socialismo, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué nos está presentando Marx? Una relación del proceso de trabajo que está expresada de forma histórica. Por eso al inicio de la clase yo les había comentado que el mundo del trabajo no es único y se desplaza de una forma general. El trabajo no ha nacido con el primer grupo de hombres que ha transformado la naturaleza para encontrar elementos y sobrevivir, como es el caso de la comunidad primitiva, ¿no es cierto? Han habido diversos trabajos en la sociedad y esos diversos trabajos expresan diversos modos de producción. El de la comunidad primitiva, del sistema asiático, del mundo antiguo, del mundo feudal, del mundo capitalista y de esa otra sociedad prospectiva que todavía no ha nacido y que tendría que nacer según la perspectiva del materialismo histórico, cuando el modo de producción capitalista se derrumbe y sea reemplazado por el modo de producción comunista con su base inicial, que es el carácter socialista del proceso de trabajo. Ahora hace ese análisis de esos archilugares conocidos y demuestra, ¿en la comunidad primitiva había trabajo? Sí había trabajo. ¿Había derecho y había política? Había derecho, todavía no en la comunidad primitiva, ni política, porque como ustedes saben, el concepto de Estado y derecho va a surgir en la mediación, ¿no es cierto?, en el paso de la destrucción de la comunidad primitiva hacia el modo de producción esclavista, que es el lugar específico donde nacen el derecho y el Estado. Pero antes la sociedad, sin existir derecho y Estado, ordenaba y organizaba su sociedad bajo la forma de usos y de costumbres con los que la sociedad estaba en equilibrio y estaba en paz social. Solamente se van a imponer estas características del derecho y el Estado cuando se van a agudizar las contradicciones, y eso sucede con el nacimiento del modo esclavista de producción. Ahora, ¿qué es lo que dominaba en el sistema esclavista? Había derecho, había política, había ideología y había economía, ¿no es cierto?, bajo sus formas y características. El derecho ya había nacido de forma sistemática, en forma conjunta y única con la política. Ya había un Estado esclavista, ya había una política esclavista, el derecho ya dictaba normas o mandatos de hacer o no hacer y se relegaba paulatinamente a las normas de uso y costumbre sociales que provenían de la sociedad, porque había ahora un grupo que era el grupo dominante y que establecía qué es lo que se debía hacer y no se debía hacer en sociedad. Ahora bien, en la comunidad del modo de producción antiguo, ¿cuál es la estructura que prevalece? La estructura que prevalece no es la economía, como lo acaba de explicar Marx. ¿Qué estructura prevalece? Lo acaba de explicar Marx y hemos dado lectura a ese texto. La estructura es la política que domina el derecho, la política que domina la economía, la política que domina la ideología y permite que esa forma de trabajo se llame modo de producción esclavista, en base a los grandes latifundiarios esclavistas de la tierra, cuya propiedad la tienen en características económicas y jurídicas respecto de los esclavos que tienen que trabajar en el ergasterio griego y romano, ¿no es cierto?, bajo condiciones esclavas. Pasamos al modo feudal y se observa lo mismo. En el modo feudal hay derecho, política, ideología y economía. Por supuesto que los hay. ¿Quién domina? ¿Domina la economía nuevamente? No, no domina la economía. ¿Quién domina? La posición ideológica de la superestructura que se expresa bajo las formas del cristianismo y del judaísmo como formas cristianas y que dominan todo el mundo del medioevo. Ahí está la importancia, por ejemplo, de los padres fundadores de la iglesia, etcétera, etcétera. Ahí está la poderosa Roma, ¿no es cierto? Bien, pasamos del feudalismo al capitalismo y en el capitalismo vamos a ver también que hay derecho, hay política e ideología.
En este modo de producción en particular, que se corresponde con la actividad contemporánea de producir el trabajo, la estructura que domina a las otras que la componen es la economía, ¿no es cierto? Entonces, lo que está demostrando Marx es que la economía desde un principio no ha sido la única estructura dominante, sino son las condiciones para el establecimiento de estas características materiales para satisfacer nuestras necesidades, las que nos indican cuál de estas estructuras, el derecho, la política, la ideología y la economía, en determinado momento de un determinado también modo de producción, va a asumir su rol característico y protagónico. Por eso se llama modo de producción esclavista, porque la estructura fundamental es la política, no es la economía ni el derecho, y se expresa en la política y el dominio hegemónico de esas clases que producen con trabajo no asalariado, no con trabajo pagado, sino con trabajo esclavo en determinadas condiciones. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Carlos Marx y Federico Engels, que la estructura económica no ha sido ni remotamente desde un principio la única estructura que ha posibilitado el dominio. Ahora, si bien evidentemente en el modo de producción capitalista la estructura económica admite la preponderancia, esto no significa que la estructura económica sea una estructura superior, sea más compleja, que determine lo accesorio que sería el derecho, la política y la ideología. Simplemente te expresa cómo se está formando el modo de producción. Y el modo de producción capitalista contemporáneo que nosotros analizamos se basa pues en ese elemento que constituye la sangre del capitalismo y que circula todos los días por la estructura capitalista que se llama mercancía. Todos ustedes habrán hecho hincapié cómo la mercancía tiene un valor de uso, utilidad. Todos han visto cómo la mercancía tiene un valor de cambio, capacidad de oponerse a otro objeto para intercambiarse en el mercado a cambio de dinero. Todos ustedes han visto cómo esa sociedad se expresa en términos económicos con el simple valor, que es la cantidad de trabajo socialmente necesaria invertida en la producción de una mercancía. Entonces, esta característica del predominio de Nikos Poulantzas, la relación epistolar, nos muestra que la economía no siempre ha sido desde el inicio hasta el fin la característica de dominio. Por ejemplo, cuando pasemos del capitalismo al modo de producción socialista, cuando se agoten sus fuerzas productivas y las relaciones de producción del capitalismo, la estructura económica no va a ser la que va a privilegiar el desarrollo de la sociedad. Por eso Marx se refiere a estos lugares archiconocidos, como los denominan con un poco de ironía y sorna, cuando está respondiendo a ese periódico germano norteamericano, que trata de endilgarle a Carlos Marx y Federico Engels la primacía de una estructura sobre las otras que lo componen cuando habla de determinismo. Ahora que vamos a conocer este concepto de modo de producción con otra autora para conocer cuál es la estructura interna que tiene el modo de producción, vamos a volver a repetir este índice de predominio en palabras más simples o tal vez más complejas, pero como siempre las interpretamos. Entonces utilizamos el librito de Martha Harnecker que dice modo de producción. Ella nos muestra la estructura interna y esta actividad de mostrarnos la estructura interna del modo de producción se basa esencialmente en los conocimientos que tiene esta doctrinaria que es Martha Harnecker, que los ha adquirido de su maestro, el argelino francés Louis Althusser, que es el último gran interpretante del marxismo. Es un autor africano-europeo, ¿no es cierto? Él tiene una determinada forma de ver el marxismo y es considerado el último gran intérprete del marxismo. Él tiene su visión particular. A ver, utilizando esos conocimientos de Harnecker sobre la base de su maestro Louis Althusser, ella dice lo siguiente. A ver, ¿cómo está formado un modo de producción? Ella considera que para que se forme un modo de producción, sea capitalista, sea feudal o sea esclavista, se necesitan las siguientes características. A ver, ¿qué dice? El concepto de modo de producción textual
Es el concepto que nos permite pensar la sociedad global. Ya sabemos por qué se denomina sociedad global. Es una sociedad mundializada. ¿Por qué? Porque todos los países en esta etapa contemporánea producen de la misma forma un derecho conservador, una economía conservadora que privilegia al capitalista, una política conservadora que preferencia el orden, la violencia y fuerza de la conservación que impide la transformación de la sociedad para beneficiar al proletario, etcétera, etcétera. El concepto modo de producción es el concepto que nos permite pensar la sociedad global como la totalidad social orgánica en sus diversas etapas de desarrollo. Había habido un modo de producción esclavista, feudal, capitalista y uno prospectivo que todavía no existe en la sociedad y que se va a viabilizar en el momento en que concluyan las fuerzas productivas con sus relaciones capitalistas. Aquí está el apunte de la estructura interna. ¿Cuáles son los elementos que tiene todo modo de producción? Continuamos. Todo modo de producción está constituido por uno. ¿Cuál es el primer elemento? Una estructura global. Ya saben ustedes cuál es la estructura global. Cuando hablamos de esa palabra estructura, estamos hablando en forma conjunta con Federico Engels de instancias regionales. Y saben todos ustedes que para que funcione una instancia regional, se necesita en sociedad el concurso del derecho, de la política, de la ideología, de la cultura, ahí arriba en la super y ahí abajo de la infraestructura para crear sociedad y satisfacer necesidades. Entonces, el primer elemento, tratando de conocer internamente qué es el modo de producción, implica conocer que esta es una estructura global formada por el derecho, la política, la ideología, la cultura y ahí abajito la riqueza, su creación y cómo se la distribuye. Por eso Marta Harnecker nos dice, continuando con este conocimiento de la estructura interna, que todo modo de producción está constituido por una estructura global, formada por tres estructuras regionales. Una estructura jurídico-política, otra económica y otra estructura ideológica. Luego, segundo elemento para conocer el modo de producción. En esta estructura global, una de las estructuras regionales domina a las otras. Hemos visto cómo en el modo de producción esclavista, la estructura que domina a las otras es la política, domina el derecho, domina la economía y domina a la ideología y se produce el modo de producción esclavista con ese dominio de la estructura política, ¿no es cierto? Hemos pasado a la estructura feudal y la estructura que domina es la estructura ideológica de la super, que se expresa en esa función de religión judeo-cristiana, que es la que domina ideológicamente al modo de producción y hace que ese modo de producción funcione y se reproduzca de esa forma, como estructura feudal. Llegamos al capitalismo y la estructura que domina es la económica, ¿no es cierto? Que domina al derecho, que domina a la política, a la ideología y de esa forma se produce específicamente. Cuando vamos a pasar a otro modo de producción, la economía ya no va a ser la estructura dominante. En el socialismo va a ser otro el tipo de la estructura dominante, ¿no es cierto? Que va a permitir que esa sociedad, cuando se la construye en términos reales, se construya sobre la base de su nueva característica. Ahí tienen también la relación epistolar que les he leído hace un momento. Tercer elemento de la estructura interna del modo de producción que estamos tratando de conocer. Este tercer elemento es el siguiente, lo que acabamos de decir. En esta estructura global, la estructura económica es siempre determinante en última instancia. Aquí estamos asistiendo a la comprensión de un concepto que ustedes no lo conocían hasta ahora, pero que forma parte de ese predominio al que se refiere Nikos Poulantzas cuando define el modo de producción como una combinación de como una combinación de estructuras y prácticas donde existe la noción de la estructura con predominio. Como lo indica el texto que acabamos de citar, son las condiciones económicas las que determinan cuál de las estructuras regionales tendrá el papel dominante. Como este es un concepto complejo, lo desagrega Marta Harnecker y empieza por analizar el predominio con este primer concepto. La distinción entre papel dominante y papel determinante.
Entonces, una cosa es el papel dominante de una estructura que domina las otras y otra es el determinante, ¿no es cierto? Ya, la distinción entre papel dominante y papel determinante en última instancia es una distinción fundamental que debe ser hecha y a la cual Althusser ha dado todo su peso. Se está refiriendo a su maestro, el último y gran intérprete del marxismo, que es Louis Althusser, argelino-francés. Él estudió este predominio de la sociedad bajo esas características, dominante y determinante en última instancia. Y su alumna, que fue Martha Harnecker, lo está repitiendo. En Marx y en Engels es difícil encontrar formulaciones explícitas sobre esta distinción. Las expresan evidente Marx y Engels, lo dominante y lo determinante, pero no aparecen como conceptos que nosotros pudiéramos establecerlo en sus límites conceptuales. Aparece en el entorno de la producción doctrinal de su obra. Entonces, ¿quién se encarga de producir este concepto para decir esto? Consideraban que Marx y Engels era estructura dominante y esto era estructura determinante en última instancia. Son todos esos autores posteriores y en este caso Althusser el que hace el concepto básico utilizando la doctrina de este autor. En Marx y Engels es difícil encontrar formulaciones explícitas sobre esta distinción, debido a que su objeto de estudio es el modo de producción capitalista en donde ambos coinciden. En esta característica, ¿qué es lo que coincide? Que en el modo de producción capitalista en el que actualmente vivimos, la estructura económica es dominante y es al mismo tiempo determinante en última instancia. A eso se refiere. Sigue con esta abundancia de conceptos para establecer lo complejo en algo más simple y dice, precisemos más lo que entendemos por estructura dominante. Ya sabemos que la estructura dominante y determinante son los conceptos que nos permite colocar el índice de predominio al que se refiere el autor Nikos Poulantzas. En el nivel del modo de producción consideramos dominante. ¿Qué había sido dominante? Una explicación más sencillita. Consideramos dominante aquella estructura regional que desempeña el papel fundamental en la reproducción. ¿Cuál es el papel fundamental que desempeña en la reproducción social en el modo de producción esclavista? La política. ¿Cuál es el papel fundamental que sirve para reproducir el modo de producción feudal? Habíamos visto la ideología bajo su expresión religiosa de expresión judeo-cristiana de la religión. ¿Cuál había sido el papel dominante en el modo de producción capitalista? La economía. Entonces, cuando Marx y Engels hablan de estructura dominante, de estructura determinante en última instancia, o como los resume Nikos Poulantzas con el índice de predominio del modo de producción, no se está refiriendo a que la economía sea superior al derecho o el derecho sea superior y la política también a la economía. No, se está refiriendo a demostrar por qué un modo de producción es esclavista, por qué un modo de producción se debe llamar feudal y por qué otro modo de producción se debe llamar capitalista o por qué un modo de producción prospectivamente debería llamarse comunista. Nos estamos refiriendo entonces a las funciones de reproducción de esa sociedad y en el mundo capitalista en el que vivimos actualmente, el modo de producción adquiere esa característica y esa es de producción social porque lo que domina es la estructura económica, nada más que a eso. Y finalmente, el cuarto elemento del modo de producción. ¿Cuál había sido el cuarto elemento del modo de producción? Para conocer internamente con esta autora que sigue Althusser los elementos que componen el modo de producción. Por último, lo que caracteriza a todo modo de producción es su dinámica, su movimiento, es decir, la continua reproducción. Eso significa que cuando en cualquier modo de producción, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo o el comunismo, una de las estructuras domina y se coloca en el papel determinante de última instancia, ¿no es cierto? Ese modo de producción todos los días de su vida va a repetir lo mismo. A eso se denomina reproducción social. En el capitalismo, todos los días de la vida se reproduce la explotación. En el capitalismo, todos los días de la vida producimos mercancía y ya no productos naturales, que es la función económica de los medios de producción precapitalistas, ¿no es cierto? Entonces, esos son los cuatro elementos que, según esta autora, nos muestran la estructura interna de lo que se considera como modo de producción. Y con esto vamos a acabar. Un resumen.
su concepto, el concepto que esta autora tiene sobre modo de producción. Ya sabemos que el concepto modo de producción en Nikos Poulantzas se presenta como una combinación de estructuras y prácticas con un índice de predominio. Esta autora, ¿qué dice? Llamaremos modo de producción al concepto que permite pensar la totalidad social orgánica. Todos los países que trabajan de una misma forma al amparo del modo de producción capitalista, como una estructura compleja a dominante, ya no utiliza el concepto de predominio, en la cual el nivel económico es determinante en última instancia, es decir, se debe de producir económicamente la mercancía en la sociedad capitalista para decir, sí, este es un modo de producción capitalista porque todos los días se producen mercancías y estas mercancías tienen utilidad, tienen valor de cambio y tienen su expresión de medida en el valor. Entonces, de esta forma hemos conocido la totalidad, así muy simplecita, grandes rasgos, de lo que significa el modo de producción. Bueno, pensaba acabar y ingresar ya nomás al análisis de la formación social, pero no tenemos tiempo, ustedes tienen que descansar.